Queridas amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mamá de Palabra. Hoy continuaremos hablando acerca de este tema tan interesante y tan relevante en este tiempo como es el del sufrimiento. Estamos en medio de una cultura que ensalza el placer y el bienestar de tal manera que ahora muchas veces cuando nos enfrentamos a la prueba o a la dificultad no sabemos cómo lidiar con el sufrimiento, porque la cultura nos dice que si algo te está causando sufrimiento o dolor, pues simplemente tienes que sacudirte de eso porque has venido a esta tierra para ser feliz. Y no hay nada más falso como eso. El Señor Jesús lo dijo claramente en los evangelios, que en este mundo tendríamos aflicción. Y si tú vas a tu Biblia, tú te vas a dar cuenta que está llena de historias de muchas personas como tú y yo que pasaron por momentos muy duros, de muchísimo sufrimiento. Los salmos están llenos de expresiones de clamor y de dolor, de momentos de angustia. Entonces necesitamos en este tiempo entender que el sufrimiento es parte de esta vida. Pero luego es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos cuando la prueba llega a nuestras vidas? ¿Cómo lidiamos con ella para que no terminemos ahogadas en medio de la dificultad? Bueno, hoy nuevamente estoy acompañada de nuestra querida amiga Graciela Matos y le he pedido que por favor nos ayude dándonos algunos pasos prácticos que podemos dar cuando estamos en medio de la dificultad. Hermana Graciela, bienvenida nuevamente a Mamá de Palabra. Gracias, Katy, gracias. Un placer estar acá con ustedes, con todas las mujeres también que están escuchando del otro lado. Y bueno, ¿qué podemos hacer en medio del duelo? Del tan temido duelo. Es una cosa que nadie quiere pasar. Pero algo que me gustaría mencionar es que una persona que atraviesa el duelo recibe un gran impacto que atraviesa todo su ser y afecta todas las áreas. Afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. Afecta todo, afecta las emociones, porque es un estado de shock. Uno dice, esto no es real, no puede estar pasándome. Es aturdimiento, no puedo ni hablar, ni sé quiénes son las personas que tengo alrededor. Es una sensación de surrealismo porque uno piensa que es un mal sueño, que es una experiencia fuera del cuerpo, como que está pasándole a alguien, pero esa persona no soy yo. Una tristeza profunda. No sabíamos que existía una tristeza tan agobiante. Ya no tengo lágrimas. También en el sentido de enojo, ansiedad, miedo, culpa, amargura, un adormecimiento emocional porque uno siente que ya no tiene sentimientos hacia otras personas, no puede amar a otros. Es una situación difícil, ¿no?, que afecta a las emociones. También en la mente tenemos confusión, locura, pensamientos incontrolables, pérdida de memoria, falta de concentración y muchas veces patrones destructivos de pensamientos en nuestra cabeza también. O sea que la mente no se salva tampoco del duelo. Y en el cuerpo, por supuesto, ¿no?, porque sentimos que nos duele todo, no podemos dormir, enfermedades que vienen, dolor en el pecho, incapacidad de respirar, y todo tiene que ver, ¿no?, con esta pérdida grande que hemos tenido, o quizás no la pérdida, pero un hijo que sufre, que está enfermo, un familiar que ya no sabemos qué hacer. Y no solo sufren ellos, sufrimos nosotros también. Entonces todo se afecta. Y decíamos justo en el episodio anterior que cuando ese sufrimiento está vinculado a la vida de nuestros hijos, está como multiplicado, ¿no? Exacto. Y las mamás sufrimos desde que ellos están bebés, desde las cosas más pequeñitas, que cuando les dolió lo de la vacuna, los primeros raspones, las primeras caídas, hasta cuando van creciendo y no sé, a veces son rechazados por otros niños. O sea, cualquier situación en realidad vinculada nos hace sufrir, nos toca mucho el corazón. Y nos afecta en forma, como te decía, ¿no?, emocional, física, mental.
¿verdad? Entonces tenemos que estar alertas con todas estas cosas, y si bien no son cosas agradables, son cosas normales que suceden, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué es lo que Dios, cuál es el propósito de Dios al hacerme pasar todo esto, ¿no? Bueno, Dios tiene un propósito también, y uno de ellos es que formemos paciencia en nuestra vida, ¿no? Como dice Santiago 1:8, ¿no? Para que, dice, la prueba nos traiga paciencia, porque no vamos a recibir todas las respuestas inmediatas, van a venir de a poco, vamos a tener que aprender a manejar nuestras emociones, nuestra mente, hay que ir aprendiendo a practicar lo que sabemos, porque muchas veces sabemos muchas cosas, pero en el momento de tener que practicarlas no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que descansar en el Señor, en el hecho de que hay un plan, hay un propósito. El Señor no hace nada por hacer. Estamos escritas, dice la Biblia, en la palma de su mano. Él nos ama, somos la niña de sus ojos. ¿Cómo nos puede causar tanto dolor? Esa es la gran pregunta, ¿no? Señor, yo se lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo me pudiste lastimar tanto? ¿Cómo pudiste hacerme esto, Señor? ¿No? Pero realmente el Señor sabe, como cuando nuestros hijos se enojan, ¿no? Si les disciplinamos o les quitamos privilegios, ellos se enojan y cierran la puerta y no quieren saber nada, pero es normal y los entendemos, ¿no? Y tratamos de solucionar eso. Bueno, Dios es lo mismo, no es que se asusta porque yo estoy enojada, Él comprende mi dolor. Así que tenemos que estar atentas a eso y también poner en práctica un poquito, como te decía antes, lo que aprendimos. Yo descubrí que tenía una herramienta muy poderosa en mi vida, que era no solo al Señor, sino su palabra. Entonces fue como que Dios me decía, bueno, yo no puedo hacer las cosas por ti, tú tienes que ponerte a hacer esa tarea, ¿no? Y ahí empecé a buscar promesas del Señor para mi vida, promesas de consuelo, promesas de fuerza, ¿no? El hecho de que Dios escucha mi oración, y como David, ¿no? Todo el tiempo David está hablando, ¿no? del Señor. El Señor vio mi angustia y escuchó mi oración, ¿no? Y mi oración, dice otro salmo, llegó hasta su santo templo. Somos indignos realmente de todo eso, ¿no? Pero el Señor se acerca para escuchar y contesta. Pero yo también tengo que tener fe, como los héroes de la fe en Hebreos 11, que sin tener lo que ellos esperaban, sin verlo quizás, caminaban hacia eso, ¿no? Con convicciones. Job tenía una fe inquebrantable. ¿Y qué tenía Job? ¿De dónde se podía agarrar Job? No tenía la palabra, ¿verdad? Pero él decía, aunque Dios me matare, en él esperaré. Y yo sé que después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, una frase de fe terrible, he de ver a Dios. Él sabía que Dios estaba actuando de alguna manera en su vida, ¿no? Entonces, vamos, hay que agarrarnos de las promesas. Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Ese es mi versículo favorito. Soy una prisionera, estoy en una cárcel de esperanza. Y un día el Señor va a abrir esa puerta de esa cárcel y me voy a encontrar con Él, con mi hijo y con todas las personas que se fueron antes que nosotros, ¿verdad? Ahí se va a cumplir esa promesa. Entonces somos prisioneros de esperanza y tenemos que depositar esa esperanza en Él. ¿Saben? Esa esperanza es la esperanza de la salvación. No seríamos prisioneros de esperanza si no tuviéramos la certeza de que vamos a estar un día con el Señor. Esa esperanza, ¿cómo vino? A través del sacrificio del Señor. Isaías 53 dice que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, el que pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar y se sometió a tal sufrimiento para que nosotros pudiéramos estar
en la eternidad con Él y con nuestros amados. Entonces esa es la prisión de esperanza, algo que va a suceder, pero que ya en realidad lo tenemos, ya está, es nuestro, por el gran sacrificio de Él. Y yo aprendí a valorar mucho desde la muerte de mi hijo la salvación adquirida a través del dolor de alguien que no se merecía para nada morir, ni sufrir todo lo que sufrió por mí. Yo sí merecía eso, pero él no. Entonces sería lindo que alguna de las mujeres que estén escuchando esto puedan, ¿no?, poner su fe en el Señor, aceptar esa salvación que es la que nos da entrada a esta prisión de esperanza, que es una prisión especial porque está el Señor tiene la llave de esa prisión. Así es, hermoso. Hay tantas cosas que podríamos seguir hablando. A mí me encanta ver cómo es que, imagino que esto le tomó tiempo, ha sido seguro todo un proceso, pero cómo usted puede ver detrás de una experiencia tan dolorosa como puede ser perder un hijo, ver la mano de amor y de cuidado del Señor detrás de eso. Porque yo creo que muchas llegamos al dolor peleándonos siempre con el Señor, ¿no? Ahora es cierto que a veces el sufrimiento nos va a venir como parte de su disciplina, por ejemplo, sí, porque hemos tomado decisiones equivocadas, sí, o caminos equivocados, y como dice el Señor en su palabra, Dios al que ama a disciplina, ¿no es cierto? Porque qué padre hay, dice, que al que ama a su hijo y lo deja sin corrección. Entonces su disciplina es una expresión de su amor, pero como algo que escuché tiempo atrás y me encantó, es que aún en medio de la disciplina Dios no nos deja solos, ¿no? Dios sigue siendo compasivo, Dios está acompañándonos y Dios nos ayuda muchas veces inclusive a resolver los desastres en los que nosotras mismas nos hemos metido, ¿no? Pero como fuere que venga el sufrimiento, sea como parte de la disciplina del Señor, como parte de su amor correctivo, o simplemente porque en su sabiduría tan alta y muchísimo mayor que la nuestra, está permitiendo tiempos de prueba, como fuere, Él no nos deja solas, Él nos ha dado recursos, y algo que yo siempre he visto en usted, por ejemplo, es justamente esa ancla de la palabra de Dios. Desde que la conozco y cada vez que la he escuchado compartiendo de Ale, siempre la escucho hablando de las promesas de Dios a las que usted se ha asido para poder sobrellevar el dolor, ¿no? Bueno, es lo que la Biblia dice, ¿no? Porque en Efesios 6, cuando habla de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir los dardos de fuego, porque también tenemos un enemigo que nos odia, dice, ¿no? Y tomad toda la armadura y el yelmo de la salvación, ¿no? Y ese yelmo es el casco que se ponía el soldado para proteger la cabeza. Y yo creo que Satanás ataca nuestra mente. Ese es el punto de donde él apunta, ¿no? Y tira los dardos de fuego. Y si no estamos bien afirmados en la palabra, vamos a aflojar, vamos a caer. Porque es el ancla no está en la tierra, el ancla está en el cielo, está para arriba, la tiramos para arriba el ancla, ¿no? Porque se tiene que agarrar ahí de las promesas, donde él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, he aquí yo estoy con vosotros siempre te sostendré con mi mano, siempre voy a estar ahí. Entonces, si no creemos eso, estamos perdidos. Yo, no es que fue fácil, ¿no? Fue todo un proceso aferrarme a las promesas del Señor, pero creo que estoy con Ale, creo que estoy en la eternidad con el Señor, porque eso es lo que dice Efesios, ¿no? Cuando dice, estábamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si estoy ahí, ¿por qué estoy tan mal? ¿No? Entonces, creo que no podemos tener a veces la dimensión de todo lo que es. Pero después el gozo va a ser tan grande que nos vamos a olvidar de todo lo que padecimos, ¿no?
Así es, qué bonito. Gracias, hermana Graciela, por habernos acompañado en este episodio. Seguramente la tendremos más adelante en otros más. Bueno. Será un privilegio tenerla nuevamente. Y bueno, mis queridas amigas, espero que este episodio haya sido de especial bendición para cada una de ustedes, sobre todo para aquellas que están sufriendo en este momento. Y que el Señor, a través de todo lo que hemos conversado, pueda haber hablado a tu corazón y afirmado en ti que Él está contigo, que Él está para ayudarte y que aún las cosas más difíciles que puedas estar enfrentando, Él las usará para algo bueno, para tu vida y también seguramente en la vida de tus hijos. Y cierro con ustedes con el Salmo 119:92 que dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Cariños a todas.